En clases anteriores hemos estado viendo las estructuras de repetición con las que cuenta el lenguaje de programación Java. Hemos utilizado el while, que es el mientras utilizado en metodología de la programación. Utilizamos el while controlado por contador y también utilizamos el while controlado por un valor centinela. Otra de las estructuras de repetición que podemos utilizar es el for y también podemos utilizar la estructura do while. Estas estructuras las utiliza el programador para especificar que un programa debe de repetir una acción mientras cierta condición sea verdadera. Tenemos un programa donde se cuenta cuántos múltiplos de 4 hay de 0 a 70. En el mientras, o sea, el while, inicializamos la variable que va a controlar el ciclo, la declaramos e inicializamos, luego la declaración del while en el encabezado va a la continuidad del ciclo, o sea, la condición, o sea, mientras esta condición sea verdadera, se van a estar repitiendo las acciones. Antes de que finalice el ciclo, debemos de incrementar la variable. En el while inicializamos la variable que va a controlar el ciclo, luego definimos la continuidad del ciclo, hasta donde la condición va a ser verdadera e incrementamos la variable control. Esto es en la estructura while controlada por contador, que es similar a la estructura del for. Hacemos lo mismo, inicializamos, declaramos la variable y la inicializamos, definimos la continuidad del ciclo e incrementamos la variable control. La diferencia entre el while y el for es que en el for, en el encabezado del for, realizamos la declaración de la variable e inicialización de ella, definimos la continuidad del ciclo e incrementamos la variable. No necesariamente tenemos que declarar la variable en el encabezado del for. La podemos declarar fuera del ciclo. Y luego definimos las instrucciones que se estarían repitiendo. Por lo general, cuando se necesita una estructura de repetición y es controlada por un contador, o sea, ya están definidas las repeticiones que debe de realizarse, entonces utilizamos el for. Y cuando no está definida las repeticiones del ciclo, utilizamos el while controlado por centinela. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando la estructura for. Vamos a crear una clase. En múltiplos de 5. Vamos a calcular esos múltiplos. La guardamos. Declaramos el método main. Vamos a declarar una variable de tipo entero llamada múltiplo. Y la inicializamos en 0. Esta variable nos va a servir para ir contando los múltiplos de 5. Declaramos la estructura for. Vamos a declarar e inicializar la variable que va a controlar el ciclo.
declaramos la variable que va a controlar el ciclo. La vamos a inicializar, en este caso vamos a contar cuántos múltiplos de 5 hay entre 100 y 155, entonces inicializamos la variable en 100. Definimos la continuidad del ciclo, vemos que era hasta 155, entre 100 y 155, entonces diríamos para j igual 100, j menor o igual que 155. Y luego a j le incrementamos en 1, j más más. De aquí las tres acciones que realizamos en el while lo hacemos en una sola línea en el encabezado del for. Inicializamos la variable control, definimos hasta dónde va a ser verdadero, hasta dónde se va a repetir, que sería la continuidad del ciclo, el incremento. Ahora vamos con las instrucciones que se van a estar repitiendo mientras la condición sea verdadera. Entonces, si j mod mod 5 es igual a 0, entonces incrementamos a múltiplo en 1. Pueden utilizar cualquier operador para incrementar la variable. Entonces, si el número es múltiplo de 5, el múltiplo nos va a contar esa si el número es múltiplo de 5, aumentamos el múltiplo en 1. Y si no es múltiplo de 5, pues no se realiza ninguna acción. Entonces, fuera del for, imprimimos la cantidad de múltiplos de 5 que hay entre 100 y 155. System.out.print ln de la cantidad de múltiplos de 5 entre 100 y 155 es. Le pasamos la variable múltiplo. Guardamos para compilar y ejecutar. Abre el símbolo del sistema, accede a la ruta. Compilamos. Ejecutamos.
Aquí la cantidad de múltiplos de 5 entre 100 y 155 es 12. Si queremos ver cuáles son esos 12 números múltiplos de 5 entre 100 y 155, podemos ir imprimiendo. Cada vez que se itere el ciclo, podemos ir imprimiendo cuál de esos números cumple con esta condición. Entonces vamos a agregarle esa función. Va a ir J, concatenamos, es múltiplo de 5. Guardamos y volvemos a compilar y a ejecutar. Compilamos, ejecutamos. Aquí ya podemos observar cuáles son esos múltiplos de 5 entre 100 y 155. El 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 y 155 son múltiplos de 5 entre 100 y 155. Lo pueden hacer con el while también. Como les dije, por lo general, cuando está definida las veces que se va a repetir el ciclo, utilizamos el for, a menos que se indique lo contrario. Y cuando no están definidas las repeticiones, utilizamos el while controlado por sentinela. Vamos a realizar otro ejemplo utilizando el for. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamar abecedario. Lo guardamos. Declaramos el método main. En esta clase vamos a mostrar las letras del abecedario sin incluir la ñ. Estas letras van a ser en mayúscula y se van a imprimir en forma descendente o inverso de la Z a la A. Aquí utiliza for. Vamos a declarar una variable diferente. Esta variable no va a ser de tipo entero, sino que char, porque vamos a imprimir una letra. Y para imprimir un carácter se utiliza este tipo de datos, char. Vamos a declarar y lo inicializamos. El tipo char va entre comillas simples. Tienen que asegurarse que es este carácter, este tipo de comilla. Aquí ya utilizamos la mayúscula, sería Z mayúscula. Luego vamos a decir hasta dónde va a llegar. Entonces para I, igual a Z, hasta I mayor o igual que A, mayúscula. Y luego a la variable I la decrementamos en 1. ¿Por qué la decrementamos? Porque viene de la Z
a la A. Entonces tiene que ir -1, -1, -1. Dentro de este for vamos a declarar otro ciclo for. También la variable que vamos a declarar para que controle este ciclo va a ser char. J. A J le asignamos el valor que va a tener la variable I. J mayor o igual que A. Y a J lo decrementamos en 1. Estamos mostrando de Z a la A. Entonces vamos a imprimir el valor que tenga J. Esta sería la instrucción para el ciclo for interno. Entonces este sería un for interno. Y este sería el for externo. Dentro del ciclo for externo y fuera del for interno, vamos a imprimir un salto de línea. Para que nos vaya mostrando en varias líneas el abecedario cumpliendo esta condición. Vamos a guardar. Y vamos a irnos al símbolo del sistema para compilar y ejecutar. Compilamos. Ejecutamos. Aquí tenemos en forma descendente, imprimimos de la Z a la A, luego de la Y a la A, X a la A y así sucesivamente hasta que llegamos B, A y A. Aquí tenemos el abecedario impreso en forma descendente, o sea, de la Z a la A. Lo pueden ir viendo. Aquí estamos en orden inverso. Ahora pueden probarlo de imprimir de la A la Z. Ya pueden hacer esa modificación. Recuerden que se imprime de esta manera porque a J se le asigna el valor de I y hasta que sea mayor o igual que A. En la primera iteración de este ciclo interno I vale Z, entonces aquí a J le asignamos Z, imprime hasta la A. En el siguiente, ya J no vale Z, sino que vale Y, entonces aquí se toma el valor de Y, imprime hasta la A y así sucesivamente hasta que llega a la letra A. Estos han sido unos breves ejemplos utilizando la estructura for, en el cual en el encabezado podemos declarar la variable e inicializarla, definimos la continuidad del ciclo, hasta dónde va a ser verdadera la acción y luego incrementamos o decrementamos la variable según lo que nos pida. Luego definimos las instrucciones que se van a estar repitiendo mientras la condición sea verdadera. Por ejemplo, para I igual a Z hasta I mayor o igual que A y menos. La estructura for la podemos utilizar cuando un programa necesite repetir instrucciones y en el cual estas repeticiones ya estén definidas.